en este evento, en esta sesión, en este seminario que nos parece muy relevante, pues por muchas razones, por unas razones dobles, ¿no? El tema de evaluación, que en sí mismo a todos los que estamos aquí es un tema que nos interesa, que nos ha unido hace mucho tiempo. El tema de perspectiva de género es un tema transversal que también a los que estamos aquí, y espero que a otros más, les parezca muy relevante. Cuando uno observa las estadísticas, no solamente de México, todavía del mundo, todavía en muchos países, de las brechas que se tienen en materia de género, las brechas en materia de muchas otras cosas, una de ellas de género, en el ámbito económico, en el ámbito de salud, en el ámbito social, en el ámbito político, pues queda claro que un tema como este sigue siendo relevante. Y las brechas las podemos observar en buena parte porque tenemos forma de hacerlas visibles. Tenemos por un lado evidencia, estadísticas, y tenemos instrumentos para detectar. Y creemos que el inicio de los cambios, el inicio de las transformaciones en materia de brechas, pues tiene que tener al menos dos ingredientes importantes. Uno, la visibilización estadística en materia de datos, en materia de evaluaciones, en materia de evidencia. De repente pensé si el nombre debería ser Seminario Internacional sobre Evaluación y Evidencia con Perspectiva de Género, porque creemos que es el conjunto de la evidencia. Para poder cambiar las cosas, la evidencia en su conjunto debe tener visibilidad. Y la segunda elemento visible es literalmente el hecho de, en momentos diferentes, las personas, en concreto, más allá de los números, hagamos visible el descontento por situaciones de brechas todavía importantes, y esa es una segunda forma de poder incidir eventualmente en la política pública. Entonces estamos realmente con mucho gusto de tener ese seminario, para el cual ONU Mujeres, con Belén Sanz, muchas gracias por el apoyo, los amigos de Hacienda, Úrsula Carreño, Ángel Mejía, como siempre, por parte de la OCDE, Gaby Ramos, que estará en un momento en un video, Adriana Montellano, muchas gracias, y Mujeres, Paz López, Ana Laura Pineda, por supuesto Marcela Eternot. Por parte del Coneval, yo quiero agradecer muchísimo a las consejeras, a los consejeros, hoy la representante, la doctora Cárdenas. Muchas gracias también a Tania de la Garza y su equipo por la organización, muchísimas gracias, Tania. Y muchas gracias a todos ustedes. Quiero mencionar de manera importante, por supuesto, el apoyo de la presidencia, con Paulina Terrazas aquí, que ha sido un apoyo siempre importante y una gran aliada en temas de evaluación y de medición para el Coneval, para presidencia. Agradecer muchísimo también la presencia de un amigo entrañable, Paul Gertler, que ha estado con nosotros desde hace cuánto, no sé. Tenemos muchas anécdotas que luego pasado. Muy importante contar con la presencia de Ana Victoria Naranjo de Costa Rica, Gaby Pérez del CLIR, del INEGI, Liliana Mesa, Adriana Literas, y todos ustedes que han estado con nosotros y entre todos ustedes trabajando en estos temas. Realmente felicidades por el seminario, felicidades, y espero que sea un seminario con muy buenos resultados y recomendaciones concretas, que eso es lo que queremos, porque más allá de juntarnos, nos podemos juntar en un bar mejor, pero si nos juntamos para chambear, que sea con resultados concretos. Entonces, muchísimas gracias, y yo le voy a ir dando la palabra al mismo tiempo a las participantes de esta inauguración, y al parecer tenemos un video de Gaby Ramos de la OCDE. Queridos colegas, queridos amigos de Mujeres, de ONU Mujeres, Coneval, lamento no poder acompañarles hoy en este evento tan importante, que espero les brinde
grandes oportunidades de compartir buenas ideas y buenas prácticas. Pero que sea por este medio, es un gusto seguir asociándonos con ONU Mujeres y con INMujeres para avanzar esta importante agenda. La igualdad de género es un tema prioritario para la OCDE, ustedes ya lo saben. Desde hace ya tiempo hemos contribuido a la reflexión sobre las decisiones y las políticas que fomentan la igualdad de género. Y tengo el gusto de comentarles que hemos sido recientemente nombrados como uno de los organismos encargados de seguir los avances de igualdad de género en los Objetivos del Desarrollo Sustentable. En particular, el Objetivo de Desarrollo Sustentable 5.1.1, el cual mide los marcos jurídicos, si promueven o no, si hacen cumplir o no y si supervisan o no la igualdad de género y la no discriminación por sexo. Sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos y a pesar de nuestras poderosas socias y socios alrededor de esta mesa, los avances logrados no son suficientes. México tiene uno de los peores historiales en igualdad de género entre los países de la OCDE. Las mujeres son el recurso más infrautilizado de México. En 2016, solo el 47% de las mujeres en edad productiva trabajan, en comparación con el promedio de la OCDE del 67%. Ahora bien, hay que reconocer que el gobierno mexicano está tomando medidas para mejorar la situación de las mujeres. Medidas que abarcan desde la inversión en cuidados infantiles hasta el acceso a las mujeres al financiamiento. México ha conseguido implementar la representación de las mujeres en los órganos de decisión, siendo ahora uno de los primeros países de la OCDE y el séptimo en el mundo en términos de representación femenina en la legislatura nacional. Y aquí quiero, por supuesto, reconocer a Lorena Abas y al equipo de mujeres y a todas las congresistas que trabajaron para que esto fuera una realidad. Esto se debe al éxito en la instalación de cuotas de género en las leyes electorales. Las políticas de igualdad de género son relevantes, pero no lo son todos. El sexismo y la misoginia persisten en muchas sociedades, incluida la mexicana. Incorporar la perspectiva de género puede ayudar a resolver los sesgos de género que a menudo son inconscientes, pero también a entender cómo las decisiones gubernamentales afectan de forma distinta a hombres y a mujeres. No existe una única herramienta o forma de implementar la perspectiva de género. Este enfoque, que es de género, pero también de inclusión, puede integrarse en todas las medidas gubernamentales de una manera transversal, desde la formación de políticas hasta las asignaciones presupuestales y la evaluación y las compras públicas, y entiendo que el seminario de hoy es justamente sobre la evaluación. Para ayudar a los países a aplicar la perspectiva de género, la OCDE lanzó en marzo un paquete de herramientas para integrar e implementar la igualdad de género a través de la agenda de políticas en general. Esta iniciativa ayudará a los gobiernos, los legislativos y los poderes judiciales a diseñar políticas y servicios públicos sensibles al género, ayudándonos a identificar las medidas que funcionan, así como aquellas que aún hacen falta para avanzar esta agenda. Entre otras cuestiones, por ejemplo, el presupuesto de género es una herramienta cada vez más popular. El impacto de género en las decisiones de tributación y beneficios durante el proceso anual de preparación de los presupuestos es un elemento fundamental que los gobiernos podrían identificar para ayudar a las mujeres que ingresen en el mercado laboral. Un buen caso de ello es Canadá, cuyo gobierno ha adoptado una herramienta llamada Análisis basado en el Género Plus, que evalúa los efectos de las políticas y los programas sobre cuestiones como género, raza, grupo étnico, religión, edad y discapacidad mental o física. Recientemente la OCDE concluyó un amplio informe sobre este tema en Canadá, el cual publicaremos la próxima semana, que justamente vamos al G7 de Canadá, que tiene la agenda de género muy adelantada. Y en este reporte nosotros avanzamos algunos consejos de cómo adoptar enfoques integrales para el desarrollo de una agenda de género. México también ofrece buenos ejemplos, ya que ha integrado la igualdad de género en algunas de sus leyes, políticas y programas. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 incluye la igualdad de género como principio transversal y se ha adoptado un programa nacional para la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres, ProIgualdad.
Y esto pues nos indica que ante todo es necesaria una visión clara de cómo integrar estos enfoques a cualquier tipo de políticas que se estén desarrollando. Tenemos, además de implementarlos, los gobiernos tienen que mostrar el liderazgo y compromiso al más alto nivel político. Por ejemplo, en Suecia, la visión de igualdad de género cuenta con el respaldo de todo el gobierno y se implementa a través de un presupuesto sensible al género. Pero también se manifiesta en la política exterior. Este país, como ustedes saben, ha etiquetado esta política como una política exterior feminista. Estas no son solo algunas de las medidas que pueden ayudar a lograr la igualdad de género. La OCDE se compromete también a seguir luchando por los temas que añaden a esta reflexión. Esperamos que un día no sea necesario sostener estos debates, esperamos que un día tengamos toda la información, que además es muy importante contar con los datos si se requiere hacer buenas evaluaciones. Y esperamos que algún día algunas de las políticas que están avanzando en términos de apoyo a la mujer con guarderías o apoyo a la mujer con los permisos de maternidad duales o apoyo a la mujer con cuestiones fiscales o financieras, pues no solo sean una cuestión de una propuesta, sino sean realidades. Pero hasta que ese día llegue, es imprescindible que prosigamos con nuestras acciones y nuestro compromiso. Y yo por ello estoy confiada que con esta continua búsqueda de buenas prácticas, de buenas ideas, de buenas propuestas que INMujeres, ONU Mujeres y las instituciones que nos acompañan han estado avanzando, podamos tener avances concretos y realmente tener un impacto en lo que más nos interesa. Les deseo que tengan una muy buena discusión y que además el seminario sea productivo en ideas y en implementación. Muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Tania, por recibirnos en esta espléndida casa nueva, estrenando todo, y nos da mucho gusto poder tener este seminario internacional sobre evaluación con perspectiva de género de políticas públicas. Muy cuidadosamente elegido el título del seminario para no confundirnos en qué es lo que queremos aquí. Me parece que las organizadoras hicieron una buena labor en este sentido. Subsecretaria Úrsula Carreño, subsecretaria de Egresos, Paulina Terrazas, de Presidencia, Belén Sanz, un saludo a todas de nuestra secretaria ejecutiva y en suplencia de la Presidencia, Marcela Eternó, quien les manda un afectuoso saludo. Déjenme empezar algunas palabras que desde INMujeres nos gustaría compartir con ustedes, relevando el trabajo conjunto que INMujeres, en alianza con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con Coneval, hemos estado realizando. Yo lo ubicaría, este trabajo en alianza, donde realmente tuvimos un fortalecimiento importante en el trabajo de evaluación que hizo el Coneval al Pro Igualdad y al cual me voy a referir un poquito más adelante. Con este seminario y tenerlo presente como paraguas, estamos cumpliendo un mandato de ley, de la Ley de Planeación y también del decreto de presupuestos, por supuesto, sobre la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas. Siguiendo una definición del libro de texto, las políticas públicas son acciones deliberadas de las instituciones del Estado mediante decisiones y acciones puntuales que buscan resolver problemas públicos atacando las causas que los generan. Son formas de racionalizar las decisiones y acciones públicas y en este sentido deben atender las causas consideradas prioritarias y estratégicas que generan algún problema público. Y como muy bien dijo Gonzalo, pues casi siempre, básicamente, pues lo hacemos con evidencias, no hay otra forma, y estas evidencias pues provienen de la información que genera en política pública el Estado, esa información oficial que nos permite delinear problemas públicos. Y aquí déjenme decir que en un esfuerzo también conjunto, ONU Mujeres, INMujeres, INEGI y con el acompañamiento de CEPAL,
desde hace 17 años venimos trabajando en darle la perspectiva de género a la producción de información estadística que, como saben, ha tenido importantes resultados, tanto así que ha colocado a México en uno de los lugares especiales en América Latina en producción estadística con perspectiva de género. ¿Es suficiente la información, la evidencia para delinear los problemas? No todavía. Tenemos importantes desafíos en este terreno y, en efecto, los gobiernos buscan identificar esos problemas públicos, se proponen acciones deliberadas, se proponen solucionar esos problemas, pero también hay que señalar, y esto es importante me parece para el seminario que nos ocupa, que hay decisiones públicas que resultan omisas al problema público, aun cuando lo hayamos identificado. Y también decir que no actúan atacando las causas necesariamente o deliberadamente deciden ignorarlas. No es el caso de México en específico. Creo que es un reto internacional el cual estamos enfrentando en muchos países y no es gratuito que Gaby Ramos aquí nos haya señalado, ¿verdad?, que ya hay países que están haciendo evaluaciones de género, unas ex ante y otras ex post. Las ex ante, como las que señaló de Canadá y de Suecia, que hacen ese análisis de género con una suerte de evaluación de todo lo que van a poner en marcha y luego pues se le da seguimiento. En el caso nuestro, pues hemos tenido una construcción colectiva de la política pública, y digo colectiva porque ha sido producto de la agenda de las mujeres, de las organizaciones de la sociedad civil, que han puesto el acento en mucho de lo que se está haciendo en materia de política pública. Ha sido una construcción progresiva en materia de derechos humanos de las mujeres y nos hemos planteado como país, como gobierno, atender el problema público de la desigualdad de género y la discriminación contra las mujeres, teniendo como paraguas los compromisos internacionales y nacionales de derechos humanos plasmados en nuestra Carta Magna. Y bueno, aquí hay que recordar que tenemos una reforma constitucional que irrumpe en nuestra forma de hacer política de manera contundente porque se introduce el principio pro persona que eleva al más alto rango los derechos humanos, y ahí los derechos humanos de las mujeres. Tenemos nuestra hoja de ruta con la CEDAW, la Convención para erradicar todas las formas de discriminación contra las mujeres, y bueno, eso le da una fuerza muy importante al trabajo que venimos realizando en materia de género. Nuestras leyes le dan cauce a toda esta transformación legislativa que hemos tenido, y nuestro país ahora cuenta pues con este principio de derechos humanos en el cual pues los derechos humanos de las mujeres son de la mayor importancia. Gracias a la ley de planeación tenemos este plan de desarrollo, como decía Gaby, no me voy a detener en esto. Tenemos ese mandato de atender transversalmente la desigualdad de género, la discriminación contra las mujeres en todas las acciones, y aquí déjenme decirles, deliberadas o no, el mandato es atender. Y en los 3 poderes y niveles de gobierno, de tal manera que esto marca un enorme esfuerzo institucional del cual aún, creo yo, no vemos cabalmente todavía el impacto de esta decisión, de la forma de hacer política en nuestro país, y menos aún pues en la vida de las mujeres, cómo están funcionando nuestras políticas con todos estos mandatos. Contamos también con el Proigualdad, que es un programa bisagra entre el Plan Nacional de Desarrollo, los planes sectoriales que incluyen el tema de género, de igualdad de género, y que todavía tenemos la dificultad para que esos mandatos sectoriales estén plasmados en los programas presupuestarios que ya vienen con una determinada inercia. Hoy contamos pues con una política pública definida desde los derechos humanos, ese es el esfuerzo que se ha realizado, y contamos con esa hoja de ruta
tenemos enfrente un enorme desafío para cerrar el ciclo de política pública. Hemos planeado con perspectiva de género, con todas las limitaciones que eso pueda querer decir, pero un país pionero, reconocido así por la OCDE, con el libro que publicó, el primero de país que hace la OCDE en materia de género, y este reconocimiento de cómo se ha impulsado desde esta administración la planeación con perspectiva de género, pues todavía tiene desafíos en el ciclo de política pública, y uno fundamental, y bueno, estamos en la casa de donde esto cobra especial relevancia, evaluar para mejorar nuestra política pública desde la planeación, la programación, la presupuestación, y este es un enorme desafío. En efecto, Coneval ha hecho análisis desde hace ya tiempo, hemos tenido contacto con Coneval y sabemos que muchas veces esas evaluaciones previas no se han utilizado. Y ese es un desafío muy importante, porque si hacemos evaluación, como aquí muy atinadamente siempre nos ha dicho Gonzalo, pues se tienen que usar esas evaluaciones para mejorar. Esas evaluaciones previas que ha hecho el Coneval, déjenme decirles, pues no estaban hechas con este nuevo mandato. No teníamos ese marco del que hoy gozamos. Una cuestión muy importante, lo comentamos cuando Coneval evaluó el Proigualdad, teníamos, y Coneval, en mujeres, nos planteamos la disyuntiva de atender o no, considerando la totalidad de las líneas de acción del Proigualdad. Fíjense ustedes, un desafío enorme, porque Coneval en su momento pues tenía que interpretar su mandato desde el asunto de los derechos sociales, la ley de desarrollo social. La ventaja es que tenemos ahí unos huecos, ¿verdad? Digamos, más que huecos, unas oportunidades que nos da la ley de desarrollo social, y también tenemos la ventaja de que todavía podemos evocar, gracias a la reforma constitucional de 2011, la completez de nuestra visión por los derechos humanos a partir del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde los derechos sociales incluyen el derecho a la no discriminación. Y en ese sentido hay que ampliar también el foco. Y esto implica un desafío enorme para las evaluaciones que incluyan este aspecto que es transversal. Desde ese lugar, ¿verdad? Hablando de las políticas públicas que deben cambiar, dado este nuevo marco, y que tenemos que reestructurar progresivamente, como todo lo que hacemos en materia de derechos humanos, pues necesitamos entrar a este tema con mucha contundencia y pensar que lo que ya se está haciendo desde ahora en Coneval, yo quiero felicitar ese esfuerzo del equipo de Tania de la Garza, ¿verdad?, que está ya haciendo pues ya nos hablarán más adelante, sus ejercicios que son muy importantes para ir definiendo una metodología que todavía no tenemos para hacer estas evaluaciones de manera contundente. También agradecer a Hacienda que estén ya los criterios de evaluación en su cancha, buscando encontrar soluciones a este gran desafío que implica tener criterios para evaluar con perspectiva de género. Eso lo tenemos como mandato, pero no es una cosa sencilla. Se están dando pasos importantísimos allí, del cual seguramente tendremos noticias. Y ayer se anunció en el Sistema Nacional de Igualdad, pues que vamos a seguir revisando todos estos criterios, nuestros programas, porque sin duda todo este avance que se ha logrado en esta administración, tenemos que transmitirlo, asegurar que tenga continuidad y que no se rompan la ruta de los progresos. En fin, no quisiera abrumar más con estas consideraciones que me parecen muy importantes, pero sí decir que desde Mujeres
tenemos una enorme expectativa por las recomendaciones, por las conclusiones que se deriven de este seminario. Muchas gracias. Muy buen día a todos. Primero que nada, bueno, por supuesto agradecemos la invitación, la convocatoria, el esfuerzo que han hecho por organizar. Sepan y seguramente muchos de ustedes han sido parte de esta reflexión, ¿no? Nos hemos preguntado muchas veces en muchos espacios, mucho tiempo, qué es lo que tiene que pasar para que empecemos a poner cada vez más, cada quien desde donde nos toca, la evidencia en el centro de muchas más decisiones de política pública. Entonces, eso es lo que nos trae aquí hoy. El Gobierno de la República ha dado sin duda grandes pasos. El mantra de la administración, ya entraremos en ello más adelante, el mantra de esta administración es que no venimos a administrar, venimos a transformar. Con ese bonito paraguas, además, tenemos espacio para hacer y para trabajar con ustedes en una gran cantidad de cosas. Sepan que es un orgullo para nosotros saber que estamos dejando el legado de una planeación de más largo plazo. Eso desde luego fue gracias al equipo que está acá sentado, ¿no? Ángel y Úrsula, pero también gracias a las agencias internacionales, a Coneval. O sea, esta reflexión que tenemos como país de que no estamos pensando solo en los lapsos naturales para la administración pública de 6 años en 6 años, no porque nos queden 6 meses, sino en general porque estábamos planteando hacia el futuro, tiene mucho que ver con esa capacidad de sentarnos y pensar en lo que tenemos en común. Pues, ¿qué tenemos en común? Que sabemos que el conocimiento debiera cambiar la realidad en alguna manera, en alguna de las formas. ¿Qué tenemos en común también? Pues nos enfrentamos ahora a los retos tradicionales de política pública y evidencia, ¿no? Que todos ustedes ya conocen. Se le suma la bonita causa de los retos de igualdad. En México estamos pues muy contentos de algunos avances, desde luego históricos, como la representación política, ¿no? No es automático, no es mágico, no es que por tener un congreso con más mujeres automáticamente tengamos política de género en todos lados ni en todas las leyes, pero pues sí ayuda a tener 42% en la Cámara de Diputados, eso nos coloca en uno de los primeros lugares del mundo. De nuevo, no es magia, pero es un principio de algunas cosas importantes. Ayuda, como decía Paz, que tengamos un sistema nacional de igualdad. No es magia, pero por lo menos se tienen que sentar, ¿no?, la administración pública al más alto nivel a pensar en esto con seriedad. Y eso siempre ayuda pues a que estas labores y que estos trabajos y estas reflexiones tengan a dónde llegar, ¿no? Entonces vamos abriendo los espacios y los mecanismos de cómo vamos adoptando toda esta serie de pensamientos, de ideas, de reflexiones de políticas públicas, de buenas prácticas, ¿no?, de casos y recomendaciones muy concretas. Tenemos además también el Gender Review, el primer Gender Review de la OCDE y el primer Gender Review de México. O sea, digamos, la verdad, un experimento muy técnico, pero al mismo tiempo muy político, porque la causa técnica y la causa de la política pública, si no es una causa política, pues no existe, ¿no? Se queda un poco rezagada. Entonces, yo creo que tenemos algunos pilares con que trabajar con mucho gusto en cerrar lo que nos queda de la administración, pues sobre todo dejar las bases de futuro y de planeación, pero también de evaluación de política pública, cada vez más vinculadas a la toma de decisiones, ¿no? En términos del Gobierno de la República, sepan que nos parece que el futuro además tiene que pasar ya no solo por una conversación del sector público, ¿no? Está claro que la Agenda 2030 nos invita, nos convoca, nos obliga y nos presiona a pensarlo desde otro lado. Y entonces, lo que siempre hemos hecho, como siempre lo hemos hecho y como siempre lo hemos empujado, planeado, presupuestado, implementado y evaluado, a veces no necesariamente nos va a llevar a donde queremos llegar en 12 años, que además cada semana que pasa pues se acerca más ese asunto. Entonces, digamos, el status quo y el business as usual nos queda muy claro que no nos necesariamente va a llevar ni a la igualdad sustantiva, ni a que las políticas públicas completas tengan perspectiva de género, ¿no?, ni a que el género entre en todas las políticas. O sea, sí sabemos que tenemos que cambiar y yo creo que lo que esta mesa nos encantaría que con toda su experiencia y con todo su conocimiento pudiéramos pensar cuáles son los pasos más concretos, ¿no? Un poco aterrizar de la gran reflexión y de las grandes ideas que compartimos a qué tendríamos que hacer en la práctica, ¿no? Y qué tendríamos que hacer cada quien desde nuestra propia trinchera y de nuestra propia obligación para poder transformar esa realidad. De entrada, pues no, evidentemente no podemos darnos el lujo de no hacer lo que nos toca, pero además tendríamos que entender qué nos toca desde una perspectiva distinta, ¿no? Entonces, además de todas las causas de política pública y de género, pues se suman las de desarrollo sostenible. Entonces ahora tenemos la ambición de ampliar los derechos humanos, pero además tratar de contribuir a que eso no arruine el planeta, ¿no?, etcétera, etcétera. O sea, está claro que se van sumando los retos, pero también las experiencias. Y en ese sentido, nada más les diría yo que tenemos una convicción muy clara, que es
las cosas importantes empiezan con una conversación, ¿no? Con una conversación profunda y con una conversación técnica también, y con una conversación que puede trascender la realidad. Entonces, en esa medida, regreso al punto uno, que era agradecer, ¿no? Y decirles que es para nosotros un honor estar acá en eso, que nos llevamos de tarea y nos quedamos por etapas, ¿no? Distintas secciones del equipo, pero estamos acá hoy y mañana todo el día pendientes de todo lo que se diga, con mucho interés de saber, ¿no? Cómo llevamos esto al siguiente paso. Así que por favor cuenten con el Gobierno de la República, en ese sentido cuenten con Presidencia de la República y bueno, esperamos que esta sea la primera de muchas mesas de este tipo. Gracias, Paulina. Tiene la palabra ahora Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en México. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo, y un saludo muy especial esta mañana. Desde luego, un reconocimiento a Coneval y a su secretario ejecutivo, Gonzalo Hernández, pues por acompañar este importante esfuerzo y este espacio que considero un lujo de encuentro por muchas razones que luego referiré y que creo que tiene que contar precisamente con el liderazgo pues justamente de la entidad que tiene la responsabilidad para la evaluación de políticas públicas y un compromiso que ha sido además reconocido a nivel regional e internacional. Quiero saludar también a la subsecretaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Úrsula Carreño, a Paulina Terrazas, de la Oficina de la Presidencia, y quien sabemos está haciendo un gran esfuerzo por toda la articulación del Gobierno de México en torno a la Agenda 2030, y por supuesto a nuestra colega y amiga Paz López, Directora General de Autonomía y Empoderamiento para la Igualdad Sustantiva de Mujeres. También queremos agradecer a la OCDE y a las personas que aquí la representan el mensaje que se nos ha transmitido y el compromiso de la OCDE para acompañar el esfuerzo de integrar la perspectiva de género en la evaluación de políticas públicas. Permítame también pues darle la bienvenida a nuestro amigo y colega Paul Gertler, quien ha aceptado nuestra invitación para acompañarnos. Nos conocemos de vidas anteriores y es un placer reencontrarnos aquí. También a las personas que nos acompañan de Colombia y de Costa Rica y por supuesto a las instituciones mexicanas que están aquí presentes, incluyendo al INEGI, con quien tenemos una estrecha colaboración en torno a las estadísticas de género y de hecho una iniciativa muy bonita que estamos lanzando en torno a un centro de excelencia en estadísticas de género y nuestras colegas aquí presentes podrán hablar de ello, y a todos los evaluadores, evaluadoras que están aquí, expertos y expertas. Realmente para ONU Mujeres es un lujo este espacio por varias razones. Una de ellas es que se juntan dos agendas muy estratégicas para la Agenda de Desarrollo Sostenible. Una es sin duda la Agenda de Igualdad de Género. Como ya se refería anteriormente, no podemos alcanzar las metas y los objetivos que nos hemos propuesto si no conseguimos que la mitad de la humanidad tenga las mismas oportunidades, si no conseguimos erradicar las limitaciones y las barreras estructurales que están todavía permanentes en la sociedad y que impiden que las mujeres tengan la plena garantía de sus derechos, la plena garantía de participar en la economía, en la política y en todos los elementos y las partes de la sociedad. Pero además no podemos avanzar en la agenda de igualdad ni de inclusión que plantea la Agenda 2030 si no fortalecemos nuestros sistemas nacionales de evaluación y no generamos una mayor reflexión, no solo de datos, sino también de un análisis serio, crítico, en torno a cómo estamos avanzando y dónde están los desafíos. Y en ese sentido, para ONU Mujeres es un placer acompañar este esfuerzo y sin duda yo vengo, en una vida anterior fui evaluadora y me dediqué mucho tiempo a ese tema y es muy bonito para mí ver la vinculación de estas dos agendas y hacerlo en México, que tiene tanto liderazgo en ambos temas. Sin duda, y Paz lo refirió anteriormente, tenemos una mirada de las políticas públicas como un ciclo que hay que cerrar o que hay que ampliar o que hay que fortalecer. Desde ONU Mujeres venimos acompañando todo el proceso de política pública que se lleva a cabo en los países y concretamente en México, desde la planificación y el diseño de las políticas hasta el seguimiento y su evaluación, pasando por dos cuestiones que han sido citadas pero que queremos relevar en este mensaje. Uno es sin duda las estadísticas con enfoque de género, un ámbito en el que México tiene un enorme liderazgo y que necesitamos seguir trabajando y sin el cual es imposible tener una mirada crítica y clara sobre cuál es la situación de mujeres y niñas
en el país. Y por otra parte, los presupuestos con perspectiva de género, que México ha avanzado de un modo considerable, pero que todavía necesitamos ver reflejado a nivel de las entidades federativas y a niveles locales, donde estamos viendo cada vez mayor interés en muchos municipios de este país de incorporar esa mirada, pero que sigue siendo un desafío que necesitamos fortalecer. Y es desde esa lógica de una mirada integral de la política pública que relevamos el esfuerzo que nos convoca. La evaluación no es una función aislada que viene después, que miramos críticamente y que aquí viene el evaluador o evaluadora a decirnos qué bien o qué mal lo hicimos, sino realmente es una función estructural de la política pública que debe alimentar nuestro quehacer y que debe ayudarnos a repensar cómo hacemos para seguir avanzando. Y es desde allí que lo vemos desde No Mujeres. Hemos venido acompañando algunos esfuerzos que se han hecho en la región, en México y a nivel internacional, y concretamente hemos podido ver que cada vez hay una agenda pública que releva con mayor dimensión la evaluación de políticas públicas. Hemos visto países, además de México, que tiene un gran liderazgo reconocido. Hemos acompañado a países como Colombia, Perú, República Dominicana, Costa Rica y Ecuador, esto a nivel regional, no nuestra oficina en México, pero hemos apoyado varias iniciativas que consideramos nos han enseñado o nos han generado lecciones importantes en torno a esta materia. Por un lado, capacitación en evaluación con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos a personal de los sistemas nacionales de evaluación. Hemos apoyado en la elaboración de guías y anexos para la incorporación del enfoque de igualdad de género y derechos humanos en sistemas y procesos de evaluación específicos en alguno de estos países. Y hemos acompañado el diseño de evaluaciones de políticas públicas específicas con perspectiva de género, incluyendo evaluaciones de políticas de igualdad, que creemos es uno de los ámbitos más importantes. Hemos encontrado algo que ustedes compartirán a lo largo del seminario, y es que enfrentamos desafíos importantes en evaluación y en la perspectiva de género en este ámbito. Por un lado, nuestro eterno dilema de la sincronización en el ciclo de la política pública. El proceso de planificación, presupuesto, evaluación, todavía nuestros procesos administrativos de la administración pública a veces nos impide incorporar la evaluación de un modo sólido y sustantivo desde el diseño mismo de la política, y esta falta de sincronía todavía nos genera dificultades a la hora de poner en marcha evaluaciones que se incorporen de modo efectivo a la planificación del siguiente ciclo. Seguimos enfrentando dilemas, no solo en México, en la región, en términos de los sistemas de información que todavía encontramos que la calidad de esa información requiere ser profundizada, no solo la desagregación por sexo de la información, sino también la desagregación por distintas variables interseccionales de la desigualdad, algo que la Agenda 2030 ha identificado y donde creemos que hay que poner el foco. Todavía tenemos desafíos importantes en la coordinación entre actores gubernamentales a distintos niveles, en el caso de México no solo a nivel federal, pero también a nivel de las entidades federativas, máximo en un Estado federal. Y por supuesto enfrentamos el desafío de la introducción de la perspectiva de género en cada una de estas fases. Quiero resaltar que en México tenemos una colaboración muy estrecha con InMujeres desde la creación de nuestra propia entidad para coadyuvar a los esfuerzos del Estado mexicano en la puesta en marcha de políticas de igualdad, incluyendo en todo el tema de estadísticas de género con el INEGI, y que desde entonces tenemos colaboraciones anuales con el InMujeres por medio de convenios de colaboración, donde creo que ha habido una línea, un hilo conductor, Paz, en términos de incorporar iniciativas que fortalezcan todo el ámbito del diseño, seguimiento y evaluación de política pública, algo que planeamos seguir haciendo y que queremos, documentar los resultados de este acompañamiento. Y quiero resaltar el liderazgo que InMujeres ha tenido en este periodo por avanzar justamente en lo que se nos compartía anteriormente, ese Sistema Nacional de Igualdad, que sin duda es un ejemplo para otros países, reconociendo los desafíos que aún existen, pero es un ejemplo de otros países en términos de institucionalizar la arquitectura de género al interior del Estado, algo que no es sencillo, como bien refería Paulina, pero que es fundamental para que haya una rendición de cuentas por parte de todos los componentes del Estado en este sentido. Y también quisiéramos relevar, sin duda, la experiencia del Coneval en materia de evaluación de políticas públicas, algo que ha sido compartido no solo a nivel nacional, sino también con otros países de la región, donde hemos podido
acompañar los esfuerzos sostenidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para implementar e institucionalizar la metodología de marco lógico, fortalecer la rendición de cuentas y las capacidades dentro de la Administración Pública Federal y para el monitoreo de la política pública y todo el gasto programático público, algo que es fundamental para lo que hoy nos convoca. Y además tenemos la gran noticia de que la Secretaría de Hacienda, el Coneval y el INMujeres han estado trabajando en la elaboración de criterios para la evaluación con perspectiva de género. Ya lo refería Paz López anteriormente, queremos reconocer en México la integración de todas estas instituciones del gobierno para generar la posibilidad de que la introducción de esta perspectiva realmente quede instalada dentro del quehacer de la política pública. Finalmente, quisiera resaltar que además la Secretaría de Hacienda recibió una invitación para participar en el marco de la Agenda 2030 en el grupo de expertos que dará seguimiento al indicador 5C1, que se refiere al porcentaje de países que cuentan con sistemas para dar seguimiento a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y asignan fondos públicos para ese fin. Con todo esto, lo que quiero relevar es que estamos en un escenario muy conducente hacia los objetivos que nos hemos planteado. México tiene los ingredientes para ser un referente en términos de la integración de la perspectiva de género en la evaluación y esperamos que el encuentro de estos 2 días permitan, que además es bastante ambicioso en agenda, permitan no solo intercambiar experiencias desde los ámbitos que las distintas instituciones y personas que nos acompañan traen, sino también recomendaciones que nos permitan no solo trabajar en ONU Mujeres México para acompañar estos esfuerzos, pero también elevar estas conclusiones al nivel regional e internacional en nuestro ámbito de competencias y poder darle un seguimiento que vaya más de los procesos, digamos, gubernamentales y nos permita dejar instaladas estas iniciativas en el ámbito de la Agenda 2030. Así que deseamos desde ONU Mujeres que sea muy rico, que aprovechemos este espacio de intercambio, que no es fácil generarlo y que saquemos de aquí pues las mayores recomendaciones para seguir avanzando. Muchas gracias. Úrsula Carreño, Colorado. Me da mucho gusto que estés por aquí, secretaria. Muchas gracias. Buenos días a todos, bienvenidos. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Paz, muchas gracias. Belén, Paulina. Desde la Secretaría de Hacienda valoramos y fomentamos la realización de foros que nos permiten analizar lo que hemos avanzado como país y sobre todo los retos que aún tenemos frente a nosotros en materia de políticas públicas con perspectiva de género, como lo mencionaban aquí mis compañeros. Creo que es muy importante resaltar el tema de la evaluación ex ante y ex post que mencionaba Paz, lo que comentabas, Belén, en términos de lo que hace falta por hacer en el ámbito local, en las entidades federativas sobre todo, y la perspectiva de género pues, nos permite visibilizar y revertir las desigualdades entre hombres y mujeres que generan discriminación y violencia. Con su inclusión en el quehacer gubernamental se busca eliminar los estereotipos y roles de género en el diseño e instrumentación de políticas y programas públicos, así como implementar acciones afirmativas que impulsen el desarrollo igualitario entre hombres y mujeres. El principal instrumento de política pública del Gobierno federal, como aquí se ha mencionado, es el Plan Nacional de Desarrollo, que reconoce la importancia de incorporar la perspectiva de género en los programas y políticas públicas. Y es por ello que en 2011 se reformó la Ley de Planeación, incluyendo la perspectiva de género como uno de los principios de planeación para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo. Al respecto, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 incluye la perspectiva de género como una estrategia transversal. Esto es un tema que consideran todos los programas de la Administración Pública Federal, como ya lo habíamos mencionado. En materia presupuestaria, el presupuesto de egresos de la Federación establece, desde el ejercicio fiscal 2008, un anexo donde se señalan las erogaciones aprobadas para la igualdad entre mujeres y hombres. Para 2018 en particular se identifican recursos por alrededor de 47.9 mil millones de pesos y trimestralmente las dependencias y entidades del gobierno a cargo de estos programas reportan el ejercicio de dichos recursos y sus resultados en relación a la perspectiva de género. A pesar de todos estos esfuerzos, el diseño e implementación de políticas públicas con perspectiva de género requiere a su vez
un componente que permita valorar los resultados alcanzados, lo que hemos estado comentando, una evaluación. Y de esta manera, con base en evidencia, estar en posibilidades de mejorar su instrumentación. En otras palabras, la evaluación no solo es deseable, sino necesaria para el tema de decisiones en materia de políticas públicas. Actualmente, desde la Secretaría, el Coneval y Mujeres, coordinamos acciones para la definición de criterios, lo que acabamos de mencionar, e instrumentos normativos y metodológicos para la evaluación de programas y políticas públicas con perspectiva de género. El día de hoy, como en muchos países, tenemos el reto de establecer la ruta a seguir para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, incluyendo el Objetivo 5, que es la igualdad de género, el cual establece metas para que a 2030 avancemos globalmente en la erradicación de brechas de desigualdad de género. En ese sentido, la evaluación será sin lugar a dudas un instrumento que nos permitirá avanzar en alcanzar dicho objetivo. La oportunidad que tenemos el día de hoy, además de confirmar la característica transversal de esta perspectiva, en toda acción de la actividad pública, nos permite poner énfasis sobre la necesidad de contar cada vez con mayor información derivada de procesos de evaluación que nos permita alcanzar la igualdad de género. Desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estaremos atentos a las discusiones que se realicen en este seminario para contribuir al fortalecimiento de la perspectiva de género en las políticas y programas públicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Úrsula. Decía Paz López que el círculo virtuoso de la evaluación es hacer el producto, hacer la evaluación, que haya recomendaciones que se usen y que haya una acción concreta. Y tiene razón. Y yo creo que a veces no se necesita algo muy complejo. Quiero poner un ejemplo y voy a hacer un challenge aquí a Paulina a ver qué tal. No, y con eso ya me despido. Hay una evidencia bien contundente que no requiere una evaluación de impacto rigurosa, que es la cantidad de paneles en México de puros hombres. O sea, uno ve la foto hoy, ayer, antier, de los paneles y fueron donde dos son hombres los que están aquí. Y ya sería el colmo que estuviera siendo igual, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista del gobierno eso debe ser prohibido. Que más de 2 o 3 en un panel no debería haber puros hombres. Porque si hacemos eso es algo contundente del día a día. Pues bueno, eso puede ser medio maquillado porque le pones ahí a una mujer ahí pero nos obliga a pensar en términos de género en el día a día. Hemos tenido muchos foros donde comparto el foro con amigas de Chile, de Panamá, uno de Acapulco, me acuerdo, y me decían, oye, no puedo creer que en México se permita el foro que estoy viendo, el panel que estoy viendo, puros hombres. Entonces yo, como sugerencia muy humilde, sugiero que en el gobierno federal al menos se prohíban los paneles de puros hombres de más de 3 personas. Es una sugerencia muy humilde. O sea, es más asequible eso que lo que queremos es la igualdad en las oportunidades, pero eso es tan lejano, espero que no sea lejano, pero esto es bien asequible, bien concreto. Y quiero dejar inaugurada el seminario y que sea todo un éxito. Muchísimas gracias.